Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Sorpresiva confesión de Atay Ulusoy sobre Azal Kaya deja a todos sin palabras. En las últimas horas, el nombre de Atay Ulusoy ha vuelto a ocupar los titulares de los medios de espectáculos tras una reveladora conversación privada que tuvo con amigos cercanos. Según fuentes confiables, el actor turco confesó su deseo de reanudar su relación con su antigua compañera de reparto y expareja sentimental, la reconocida actriz Azal Kaya. La revelación ha encendido las redes sociales y generado un aluvión de comentarios por parte de los fans de ambos artistas. Todo sucedió durante una cena en Estambul, en la que Atay se encontraba compartiendo un momento íntimo con un grupo reducido de amigos del medio. Testigos presentes aseguran que el actor, después de un par de copas de vino, se sinceró como nunca antes. No puedo mentirme más. Aún siento algo por Azal y me gustaría tener otra oportunidad con ella, habría dicho, generando un silencio absoluto en la mesa. Esta inesperada declaración llegó como una bomba para quienes conocen la historia entre los dos. Recordemos que Atay y Azal se conocieron en el set de la exitosa serie Amferia Koydum, donde la química entre ambos traspasó la pantalla. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, los rumores fueron constantes durante años, y los fans no dejaban de especular sobre un posible romance entre los dos. Lo más impactante de esta situación es que Azal Kaya actualmente está casada con el actor Ali Atay y tienen un hijo juntos. Esta realidad no parece ser un obstáculo para Atay, quien, según las mismas fuentes, expresó, sé que ella es madre y está casada, pero a veces el corazón no entiende de razones. Solo quiero hablar con ella, aunque sea una última vez. Esta confesión ha dividido a los fans en redes sociales. Mientras algunos acusan a Atay de actuar de manera egoísta al querer reabrir una etapa del pasado, otros defienden su sinceridad y valentía al hablar abiertamente de sus sentimientos. En Twitter, hashtags como @Azatay y @Kagatay confiesa se han vuelto tendencia en Turquía y otros países de habla hispana. Una fuente cercana a Azal Kaya declaró bajo anonimato que la actriz ya está al tanto de la declaración de Atay y que se ha mostrado sorprendida, pero tranquila. Azal tiene un gran respeto por Atay, siempre ha hablado bien de él, pero ahora está enfocada en su familia y sus proyectos personales, comentó la fuente. Añadió además que no hay intención de su parte de retomar ningún tipo de relación que vaya más allá de una amistad cordial. Por su parte, uno de los amigos presentes en la cena donde ocurrió la revelación, relató que Atay parecía más vulnerable de lo habitual. Estaba nostálgico, hablaba de los viejos tiempos con una mezcla de alegría y tristeza. Dijo que Azal fue una de las pocas personas que realmente lo entendieron en un momento crítico de su vida. A raíz de este comentario, los presentes en la cena intentaron cambiar de tema para aliviar la tensión, pero el ambiente ya estaba marcado por la confesión de Atay. Algunos amigos intentaron consolarlo, recordándole que el tiempo cambia a las personas y que tal vez la nostalgia no siempre es una buena consejera. Sin embargo, él insistía, no es nostalgia. Es algo más profundo. Siento que, si no le digo lo que siento ahora, me voy a arrepentir toda la vida. Esta situación ha despertado aún más interés en los medios, que no han tardado en buscar reacciones tanto del entorno de Azal como del propio Atay. Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales, pero los rumores continúan creciendo. Algunos periodistas del corazón incluso han sugerido que podría tratarse de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto juntos, algo que ha sido desmentido por sus representantes. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que esta confesión ha removido emociones que muchos creían enterradas. Años atrás, la química entre ellos en pantalla era tan palpable que los fans se dividían entre quienes veían una pareja artística perfecta y quienes creían firmemente que su relación trascendía la ficción. Los foros de Internet, páginas de fans y redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, mensajes de apoyo y también críticas hacia el actor. Entre los comentarios más destacados, hay quienes apuntan que Azal Kaya, como mujer casada y madre, merece respeto y tranquilidad en su vida privada, y que gestos como el de Atay, aunque aparentemente románticos, pueden ser vistos como una forma de presión emocional. Otros, por el contrario, defienden la libertad de sentir y expresarse, y sostienen que el amor verdadero puede persistir incluso en las circunstancias más complejas. En este contexto, una figura inesperada entró en la conversación, Ali Atay, esposo de Azal Kaya. Aunque no ha realizado ninguna declaración directa, una historia publicada en su cuenta de Instagram, una foto de él junto a Azal y su hijo, acompañada del texto Mi hogar, mi paz. Fue interpretada por muchos como una sutil respuesta a los rumores. El gesto fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes lo calificaron de maduro y elegante. A medida que los días pasan, el foco mediático se mantiene firme sobre los tres protagonistas de esta historia.
Algunos medios turcos han intentado contactar a Atay para una entrevista exclusiva, pero hasta ahora el actor ha rechazado todas las solicitudes. Una fuente de su equipo confirmó que está pasando por un periodo introspectivo y que prefiere mantenerse alejado de los reflectores hasta que la situación se calme. Curiosamente, esta no es la primera vez que Atay Ulusoy protagoniza una controversia relacionada con su vida sentimental. En el pasado, también se le vinculó con otras actrices con las que trabajó, pero ninguna relación ha despertado tanta expectación como la que tuvo con Azal Kaya. El hecho de que sus carreras hayan seguido caminos tan distintos y que ambos hayan evolucionado como artistas y personas hace que muchos se pregunten si realmente hay espacio para una segunda oportunidad. Mientras tanto, los seguidores de la serie Feriakoidum han comenzado a revivir momentos clave de la producción, compartiendo escenas icónicas entre los personajes de Emir y Feria, interpretados por Atay y Azal. Para muchos, la serie marcó una etapa importante de sus vidas y ahora, más de una década después, sienten que se reabre una historia que creían cerrada. En una entrevista pasada, Azal Kaya había declarado, lo que vivimos en ese set fue muy especial. Nos unió como compañeros y como seres humanos. Pero cada uno ha seguido su camino, con respeto y cariño mutuo. Estas palabras, ahora recuperadas por la prensa, parecen cobrar nuevo significado frente a los acontecimientos recientes. Desde el ámbito psicológico, expertos han opinado sobre la situación, explicando que no es raro que figuras públicas, especialmente aquellas expuestas desde jóvenes, pasen por momentos de crisis emocional al recordar etapas pasadas de sus vidas. Según el terapeuta familiar Levent Zain, el recuerdo de un amor de juventud puede traer consigo una carga emocional muy potente, especialmente si se asocia con un momento feliz o significativo. Pero eso no siempre significa que ese sentimiento sea aplicable al presente. De momento, no hay señales de un encuentro entre Atay y Azal. A pesar de la insistencia del actor, todo indica que la actriz está centrada en su familia y su carrera, la cual ha seguido en ascenso en los últimos años con proyectos internacionales y reconocimientos por su talento y compromiso social. Por otro lado, algunos medios han comenzado a especular sobre el impacto que esta situación podría tener en la reputación de Atay Ulusoy. Si bien cuenta con una sólida base de fans, hay quienes piensan que su confesión fue poco oportuna y podría hacerle perder apoyo en ciertos sectores del público. Otros, por el contrario, consideran que mostró una faceta humana, frágil y honesta que rara vez se ve en figuras del espectáculo. Lo que está claro es que esta historia ha tocado fibras sensibles y ha puesto en evidencia que, incluso en un mundo tan mediatizado como el del entretenimiento, los sentimientos reales siguen teniendo peso. El tiempo dirá si esta confesión fue solo un desahogo emocional o el inicio de un nuevo capítulo, ya sea en la vida pública o privada de sus protagonistas. Por ahora, los fans siguen atentos, esperando cualquier señal que arroje luz sobre lo que pasará entre Atay y Azal. ¿Habrá un reencuentro? ¿Responderá ella públicamente? ¿Será esta confesión recordada como un acto de amor genuino o como una imprudencia? Las respuestas, como siempre, quedarán en manos del destino y quizás también de los guionistas de la vida real. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Atay debería intentar hablar con Azal? Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar la campanita para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.